12 horas. Eso es más o menos lo que duró el alto al fuego, que fue anunciado a última hora de ayer, antes de que empezara a desmoronarse. Ahora, al momento de grabar esto, la guerra aún no se ha reavivado por completo, pero las cosas no pintan bien. Y si Estados Unidos e Irán no pueden encontrar la manera de establecer un alto al fuego de 2 semanas, digamos que las probabilidades de una paz más duradera no son precisamente algo en lo que se pueda confiar. Lo que ha hecho que las últimas 24 horas sean tan caóticas es que ambos bandos parecen tener ideas muy diferentes sobre lo que realmente acordaron y circulan varias versiones distintas. Y atrapado en medio de todo esto, una vez más, está Líbano, cuyo gobierno y población han estado observando cómo Irán, Israel y Estados Unidos discuten sobre su destino, casi sin tener voz en el asunto. Bueno, prepárense todos porque va a ser otro día de locura. 3 acuerdos, ningún consenso. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán tiene apenas un día y ya se está desmoronando. No por un solo tema, sino por el hecho de que las partes involucradas parecen haber aceptado acuerdos fundamentalmente diferentes. Lo que el mundo obtuvo el lunes por la noche no fue un solo alto al fuego, sino algo parecido a un buffet donde 3 países diferentes eligieron por separado lo que les gustaba mientras dejaban intactas la publicidad. Después de que el primer ministro de Pakistán publicara ayer en X, antes de la fecha límite autoimpuesta por Trump, que Estados Unidos e Irán habían, cito, acordado un alto al fuego inmediato en todas partes, incluyendo Líbano y otros lugares, con efecto inmediato. Hubo un periodo muy breve en el que parecía que esto podría mantenerse, al menos durante las 2 semanas que preveía el alto al fuego. Nunca iba a ser el fin de la guerra en sí, pero tal vez podría ser una forma de ganar tiempo para negociar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a surgir grietas. En las horas que siguieron al anuncio, Irán continuó lanzando ataques contra sus vecinos, los cuales no cesaron durante la mayor parte del miércoles. Sin embargo, el mayor obstáculo no ha tenido que ver realmente con Irán, al menos no directamente. En cambio, todo se reduce a Líbano y si están o no incluidos en el alto al fuego. El primer ministro de Pakistán, en su anuncio, dejó en claro que Líbano está incluido, pero la redacción no parece basarse en ningún documento firmado y acordado tanto por Irán como por Estados Unidos. Ayer por la mañana, Israel desplegó casi 50 aviones de combate, seguidos de ataques sostenidos que continuaron durante la tarde y los ataques más grandes contra posiciones de Hezbolá en todo Líbano. En un solo día, parece que más de 250 libaneses murieron. La declaración de Netanyahu sobre la situación fue inequívoca. El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye a Líbano. Israel, dice él, tiene, cito, más objetivos por cumplir contra Hezbolá y no tienen intención de bajar la intensidad. En medio de la creciente confusión, dado que no se publicó ningún acuerdo formal, el presidente Trump lo respaldó públicamente, diciendo que, debido a Hezbolá, ellos no fueron incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá. Y aquí fue donde las cosas realmente empezaron a desmoronarse. Teherán se vio obligado a elegir entre su propia seguridad en casa y defender a sus aliados en Líbano, y finalmente eligió lo segundo, supuestamente amenazando con colapsar todo el alto al fuego al cerrar nuevamente el estrecho de Hormuz, si Líbano no era incluido. Mientras tanto, el presidente del Parlamento, Galaba, el hombre que ha sido citado repetidamente como líder de las negociaciones iraníes, declaró públicamente que 3 de las condiciones que Irán había establecido ya estaban siendo violadas. Vale la pena entender esas condiciones porque revelan cuán alejadas están realmente ambas partes y cuán apresuradamente se elaboró este acuerdo. Básicamente, esto fue la versión de la diplomacia internacional de entregar apresuradamente tu tarea a las 11:59 de la noche solo para cumplir con la fecha límite. Y como podrías esperar, la calidad no fue necesariamente la mejor. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre las distintas propuestas de alto el fuego. A finales de marzo, Estados Unidos envió a Irán una propuesta de plan de 15 puntos a través de canales pakistaníes. Era maximalista en sus exigencias, pidiendo limitaciones al programa de misiles de Irán, el desmantelamiento total del programa nuclear y la construcción de una enorme estatua de oro de Trump en el centro de Teherán. Bueno, tal vez esa última no, pero bien podría haber estado ahí, considerando lo inaceptable que era el resto de la lista para Irán. La respuesta de Teherán fue su propio plan maximalista de 10 puntos que iba igual de lejos, pero en la dirección opuesta. Levantamiento total de las sanciones, reconocimiento del control iraní sobre el estrecho de Hormuz, reparaciones a Irán por daños de guerra, básicamente un plan tan absurdo como cualquier estatua de oro. A medida que ayer se acercaba la fecha límite de la amenaza de Trump de destruir la infraestructura de Irán, Teherán supuestamente envió una versión revisada, aunque esa versión no se ha hecho pública, así que no estamos completamente seguros de qué contenía exactamente. Fuera lo que fuera, fue lo suficientemente satisfactorio para que Washington estuviera dispuesto a aceptar el alto al fuego de 2 semanas y prepararse para negociaciones reales con la República Islámica. Describieron esta versión como, cito, una base viable sobre la cual negociar. Todo suena bien, ¿verdad? O sea, ¿qué podría salir mal? Bueno, bienvenidos a 2026, damas y caballeros, el año que simplemente no deja de sorprendernos.
perdido en la traducción. Mientras el resto del mundo estaba ocupado tratando de aclarar quiénes estaban involucrados en el alto al fuego, Irán estaba celebrando su victoria, presentando el acuerdo como prueba de la fortaleza de su resistencia militar contra la agresión estadounidense, y llevando a cabo una versión del plan que era esencialmente la propuesta maximalista original que ya había sido descartada. La Casa Blanca no lo aceptó. La secretaria de prensa, Caroline Leavitt, lo criticó ayer, calificando el plan de fundamentalmente poco serio, inaceptable y completamente descartado, diciendo que, cito, literalmente fue tirado a la basura por el equipo de Trump. El resultado es que, al momento de grabar esto, hay al menos 2, y posiblemente 3, versiones de la propuesta de Irán circulando. Teherán, para que conste, ha respaldado esa retórica con hechos. Han cerrado más o menos el paso marítimo, que apenas había comenzado a reanudarse durante la noche y rápidamente volvió a detenerse cuando Teherán endureció sus demandas sobre el Líbano. Según informes de Lloyd's List, ha habido 2 o 3 cruces en las últimas 24 horas, pero ninguno de ellos fue un petrolero. Irán ha sido bastante claro en que están dispuestos a usar la fuerza para mantenerlo cerrado. Han emitido advertencias por radio de que cualquier embarcación que transite sin permiso podría ser destruida. Entonces, volvemos al punto de partida. Bueno, al menos al momento de escribir esto, Estados Unidos no ha vuelto a entrar formalmente en la guerra. Eso sí, esto está muy pero muy sujeto a cambios aquí. El objetivo principal del alto al fuego desde la perspectiva de Washington era lograr que el tráfico fluyera al menos en cierta medida mientras se reanudaban las negociaciones. Si Irán mantiene esta postura durante el próximo día, es difícil ver cómo podría mantenerse el acuerdo de paz. El presidente Trump ya ha estado amenazando con reanudar la guerra si Irán no cumple con lo que él llama el verdadero acuerdo. También vale la pena plantear la pregunta de si la ambigüedad sobre Líbano fue algo más que un simple accidente. El New York Times informó que la Casa Blanca había visto y aprobado al menos una de las declaraciones públicas de Sharif antes de que la publicara. La declaración en la que solicitó a Trump que extendiera su plazo, no el anuncio real del alto al fuego, lo que significa que los canales diplomáticos entre Washington e Islamabad estaban mucho más coordinados de lo que se pensaba originalmente. Si Estados Unidos estaba aprobando los mensajes públicos de Pakistán en tiempo real, la idea de que Sharif actuó por su cuenta al incluir al Líbano en el anuncio del alto al fuego se vuelve mucho más difícil de sostener. CNN citó por separado a una fuente israelí diciendo que Jerusalén, y cito, trabajó toda la noche con Estados Unidos para asegurarse de que no aceptaría la demanda iraní de incluir al Líbano como parte del alto al fuego. Dicho esto, todavía hay muchas cosas que no están claras sobre toda la situación. El hecho de que no parezca haber un solo documento unificado al que realmente se pueda señalar ha complicado las cosas para todas las partes involucradas, incluyendo a Pakistán. También vale la pena señalar que el propio ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en su declaración inicial sobre el alto el fuego, ni siquiera mencionó a Líbano, un detalle extraño para omitir en una declaración que de otro modo era celebratoria, considerando el énfasis que han puesto en el asunto desde entonces. El vicepresidente JD Vance, por su parte, ha atribuido esto a lo que él cree que es un malentendido genuino entre ambas partes, aunque sostiene que Líbano nunca formó parte del acuerdo. Ya fuera que la ambigüedad fuera una trampa, un malentendido genuino o algo intermedio, el efecto fue el mismo. Nadie estaba en la misma sintonía sobre lo que estaba ocurriendo. Y ese malentendido ahora podría llevar a que toda la guerra se reavive. Atrapados en medio. Si Líbano realmente formaba parte del alto al fuego acordado o no, es algo que no podemos decirte, ya que realmente se reduce a un cruce de versiones y luego él bombardeó Beirut. Pero dejando de lado los tecnicismos, el ambiente en Líbano era como si estuvieran incluidos, al menos al principio. Hezbollah dejó de disparar, e incluso hubo algunas familias desplazadas en todo el país que lo tomaron como permiso para regresar a casa, aunque las Fuerzas Armadas libanesas les instaron a no hacerlo. Esa fue la decisión correcta, dado lo que sucedió después. Con más de 250 muertos, según informes, hasta 800 heridos al anochecer y cuerpos que aún seguían siendo sacados de los escombros en los suburbios del sur de Beirut. Mientras hablamos, lo que sucedió después fue literalmente nombrado por Israel como la Operación Oscuridad Eterna. Sin embargo, ausente en gran parte de esto ha estado el gobierno libanés, que, una vez más, ha sido relegado a un segundo plano mientras Hezbollah, Irán e Israel parecen decidir el destino del país. El presidente Joseph Owen sí condenó los ataques de Israel como bárbaros, pero la cuestión del alto al fuego pone a Beirut en una posición precaria. Se informó que el primer ministro Nawaf Salam dijo que Líbano no aceptaría que nadie negociara en su nombre, y el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró eso con una declaración contundente. Líbano habla con una sola voz, la suya propia. Eso está dirigido en 2 direcciones al mismo tiempo. Hacia Irán, que incluyó a Líbano en sus demandas de alto el fuego, no por un interés particular en el destino de los ciudadanos libaneses comunes, sino para salvar lo que queda de sus fuerzas proxy en el país, y hacia Estados Unidos e Israel, que están decidiendo el estatus de Líbano sin que Beirut esté presente en la mesa de negociaciones.
Recuerden, el propio Aoun ha ofrecido repetidamente negociar directamente con Israel, un gran avance en el país dado su rechazo de larga data a siquiera sentarse con Jerusalén. Funcionarios israelíes han estado diciendo a los reporteros durante semanas que ven una oportunidad para debilitar a Hezbollah antes de que cualquier marco más amplio los obligue a detenerse. Y aunque han estado hablando de establecer una zona de amortiguamiento semipermanente en la parte sur del país, la oportunidad de atacar en áreas de Beirut dominadas por Hezbollah no va a ser indefinida. Pero para Teherán, Hezbollah no es solo un conflicto ajeno, o al menos Irán no puede permitirse dejar que se convierta en eso. El grupo es la última pieza funcional de una arquitectura de seguridad regional que la República Islámica pasó décadas y miles de millones de dólares construyendo y que durante años sirvió como la joya de la corona de su estrategia de defensa contra Israel. Y aunque las cosas no se han desarrollado exactamente como Teherán podría haberlas imaginado en ese aspecto, tampoco están dispuestos a permitir que Hezbollah sea completamente destruido en Líbano. Ese es el dilema que Irán lleva a Islamabad. Por supuesto, quieren un alto al fuego, pero también parecen no estar dispuestos a aceptar uno que dé por perdido a uno de sus últimos aliados. Si alguien en la mesa el sábado puede resolver ese dilema, aún está por verse. Pero tampoco nos hacemos muchas ilusiones. 2 semanas para nada. El sábado por la mañana, si todo sale según lo planeado, tendrá lugar la reunión directa de más alto nivel entre funcionarios estadounidenses e iraníes desde 1979. El vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner representarán al lado estadounidense, mientras que el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, representarán a Irán. También está el viejo elefante en la habitación cuando se trata de Irán, al menos desde que Mustafa Khomeini fue elegido como líder supremo, quien aún no ha sido visto ni escuchado desde que estalló la guerra allí el 28 de febrero. Se han publicado declaraciones escritas atribuidas a él, pero sinceramente esas solo sirvieron para alimentar teorías de que estaba inconsciente o muerto más que cualquier otra cosa. Parece que ahora podríamos tener algo de claridad al respecto. Axios informó el martes que Mustafa estuvo personalmente involucrado en las negociaciones de Irán para lograr el alto al fuego el lunes por la noche, lo cual, si es cierto, es la señal más fuerte hasta ahora de que no solo está vivo, sino que también está lo suficientemente funcional como para participar en momentos críticos. Mientras tanto, parece que la Guardia Revolucionaria Islámica está manejando partes significativas de las operaciones de seguridad del país, pero cualquier cosa que salga de Islamabad probablemente necesitará su aprobación, dado que parece estar de regreso, al menos hasta cierto punto. El hecho de que él haya aprobado el alto al fuego sugiere que podría haber algo de esperanza en ese aspecto. Sin embargo, ahí es prácticamente donde terminan las buenas noticias. Estas son dos partes que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre lo que realmente se acordó en el alto al fuego alcanzado apenas un día antes, lo cual no augura nada bueno para discusiones mucho más complicadas en los próximos días. El objetivo es convertir la pausa de 2 semanas en algo duradero, pero la lista de problemas que deben resolver para lograrlo es abrumadora, y en prácticamente cada uno de ellos, la distancia entre las dos partes no se ha reducido significativamente desde que comenzó la guerra. La cuestión nuclear será, por supuesto, el tema central de esto. La posición de Teherán sigue siendo que el enriquecimiento es un derecho soberano, aunque sí hemos de creerle. El secretario de prensa Leavitt dejó escapar ayer que Estados Unidos ha recibido indicios de que, cito, ellos van a entregar el uranio enriquecido, que casi con toda seguridad se refiere exclusivamente a la reserva de uranio altamente enriquecido, no a todas las reservas del país. Irán, por su parte, respondió diciendo que tal entrega solo estaría sobre la mesa si se cumplieran las 10 condiciones originales. El resto de la lista de deseos de cada parte no parece ser más fácil. Washington todavía quiere restricciones al programa de misiles y drones de Irán, mientras que Teherán quiere el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases y posiciones en la región. No se están entendiendo en absoluto. Y dado lo que ha pasado en las últimas 24 horas, simplemente llegar al fin de semana, y ni hablar de las 2 semanas completas, parece que va a ser una verdadera batalla. En las horas posteriores al anuncio inicial del alto al fuego, drones y misiles iraníes atacaron a 5 de las 6 monarquías del Golfo, siendo Omán el único que se salvó. Kuwait enfrentó 28 ataques con drones, mientras que los Emiratos Árabes Unidos fueron alcanzados por 35 drones y 17 misiles balísticos, provocando un incendio en el complejo de gas Ahabshan de Abu Dhabi, una de las instalaciones de procesamiento más importantes del país. Pero lo más preocupante de todo fue en Arabia Saudita, donde un ataque al oleoducto este-oeste del reino, construido específicamente para ayudar a evitar por completo el estrecho de Hormuz, alcanzó una estación de bombeo en el trayecto.
Bloomberg ha informado desde entonces que los daños fueron limitados y que el flujo continúa, pero esto estuvo demasiado cerca para estar tranquilos. El oleoducto ha estado transportando aproximadamente 5 millones de barriles al día. Si estas fueron violaciones deliberadas o simplemente remanentes de una guardia revolucionaria iraní muy descentralizada, actuando de manera independiente a cualquier estructura de mando centralizada, sigue siendo una incógnita. Pero en general, el mensaje claramente no es bueno. El contexto, una guerra abierta que en realidad no se detuvo cuando comenzó el alto al fuego, es lo que hace que el problema estructural en Islamabad sea tan grave. Ambas delegaciones se han encerrado en posiciones donde las concesiones que producirían un acuerdo son precisamente las que menos pueden permitirse hacer públicamente. Irán no puede ceder en Hormuz sin admitir que el bloqueo era una herramienta de presión y no un principio. Trump tiene su propia versión del mismo dilema. Él vendió el alto al fuego como prueba de que su enfoque de máxima presión funcionó y aceptar un resultado que obtuviera menos concesiones de Teherán que el JCPOA de Obama en 2015 no sería precisamente algo para celebrar. De vuelta en Estados Unidos, Trump ha mostrado aparentemente muchas ganas de ponerle fin a todo esto, y eso tiene implicaciones en ambos sentidos. Eso le da motivos para presionar con fuerza en Islamabad, pero también necesita poder sacar algo de esta campaña para poder venderla como una victoria. Y hasta ahora, sus afirmaciones de una victoria total y completa son tan convincentes como ese amigo perdedor de la preparatoria que te contaba sobre su novia totalmente real que vive en Canadá. El sábado nos dirá si hay un acuerdo posible aquí o si las próximas 2 semanas solo servirán para contar los días hasta que, una vez más, me encierre en este maldito estudio mientras el mundo explota a mi alrededor. Gracias por vernos.